para recordar, este se trata de una empresa que tiene una ensambladora, ¿ok? Este, eh, entonces, quiere evaluar tres métodos, ¿no? Primero quiere evaluar si hay diferencias, ¿no? Recuerden que ANOVA, la hipótesis nula, es que el promedio poblacional o los promedios poblacionales son iguales, ¿no? ¿Ok? Los promedios poblacionales son iguales. Esa es la hipótesis nula. Y digamos, si no se puede rechazar la hipótesis nula, significa que el factor método o el tratamiento método no afecta a la variable dependiente, que es, digamos, el ensamblaje, ¿no? de esta empresa, ¿no? El proceso, que es el giro del negocio, digamos, ¿no? El- la respuesta sería, no importa qué método usen, porque los tres son iguales, digamos, en promedio producen igual. Pero si se rechaza, indica que sí importa el método, ¿no? Si se rechaza la hipótesis nula, la hipótesis nula está acá indicada, ¿no? Que todos los promedios poblacionales son iguales. Si se rechaza eso, indica que no todos los promedios poblacionales son iguales y habría, después habría que averiguar cuál es el diferente, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el ANOVA single factor, ¿no? El más simple, digamos. Entonces, para este ejemplo que vamos a hacer, vamos a ver específicamente este ejemplo, se toma una muestra de 5 para cada método, ¿no? En realidad se toma una muestra de 15 trabajadores en la empresa, pero 5 para el método A, 5 para el método B y 5 para el método C. ¿Okay? 15 total, pero 5 por cada método. ¿Okay? Acá tienen los, digamos, el trabajador 1 es el que produce, el trabajador primero del método A produce, no sé, pues ensambla 58, el otro 64, después 55, 66 y así sucesivamente, ¿no? También tenemos el promedio muestral, la varianza muestral, la desviación estándar muestral. Digamos, lo que se evalúa básicamente es la variabilidad dentro de cada, mejor dicho, la variabilidad a través de los grupos, ¿no? ¿No? Se compara los promedios, ¿no? Entonces, si los promedios son similares, no, lo más probable es que no se rechace la hipótesis nula, ¿no? Porque en el estadístico que se construye, digamos, la variabilidad entre grupos está en el numerador, ¿no? Si la variabilidad es muy pequeña entre grupos, ese numerador va a ser bien pequeño, ¿no? Recuerden que les dije que el estadístico mayor a 4 se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Ok, entonces cuanto más pequeño el numerador, obviamente la variabilidad entre grupos va a ser más pequeña. Entonces no va a haber diferencias entre ellos, casi no va a haber diferencias. Y no se va a poder rechazar la hipótesis nula. Ok, entonces en el numerador siempre va la variabilidad entre grupos, que es en este caso entre método A, que también se conoce como tratamientos, ¿no? El método A, el método B y el método C. El factor serían los métodos y, digamos, el número de grupos serían los tratamientos dentro de ese factor, ¿no? Nuevamente tenemos el tratamiento del método A, método B, método C. ¿Okay? Entonces, es importante el número de tratamientos, es importante el número total de la muestra, el número ¿no? que es 15, el número de la muestra por grupo también, que es 5, ¿no? Todos esos datos son importantes porque se utilizan en la fórmula, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre la idea en cualquier prueba de hipótesis es construir un estadístico y evaluar si se rechaza la hipótesis nula o no. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a evaluar vamos a aplicar estas fórmulas, ¿no? Tenemos un promedio, por ejemplo, un promedio general. Un promedio general. ¿No? Que es básicamente esto aquí. ¿No? Que N1 sería el tamaño de la muestra del método A, N2 sería el tamaño de la muestra del método
B, N3 sería el tamaño de la muestra del método C. Ya sabemos que cada uno es 5, ¿no? Obviamente si se suman los 3 acá abajo, ¿no? Todo debería dar 15. Este de aquí es el gran promedio, ¿no? Hay que calcular el gran promedio porque se compara los promedios por método contra el promedio de total, ¿no? ¿Qué tan diferente es el promedio de cada método contra el promedio total? ¿No? En el numerador básicamente se compara el promedio de cada método contra el promedio total, ¿no? Por eso tenemos que calcular lo que se llama el gran promedio, el promedio total. La manera de calcular lo tienen aquí, ¿no? Como si fuera un promedio ponderado, ¿no? Acá, estos son los promedios por método. Los promedios por método que están aquí, 62, 66, 52. Okay. Después tenemos el cuadrado, bueno, en principio es la suma de los cuadrados entre los tratamientos, que tiene sus siglas en inglés, serían este de aquí, que es básicamente este numerador, ¿no? Y digamos, este es el mean square de los tratamientos, es el cuadrado medio debido a los tratamientos, ¿no? Este acá. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que a este aquí hay que dividirlo entre este aquí, número la letra C es el número de tratamientos, que sería 3 tratamientos en este ejemplo. 3 menos 1 sería 2, ¿no? Sería el C numerador, la suma de los cuadrados, ¿no? Porque en realidad está sumando cuadrados. Se dan cuenta que hay un cuadrado, que hay otro cuadrado y aquí hay otro cuadrado, ¿no? Estamos sumando cuadrados. Y en realidad todos estos son desvíos, ¿no? Recuerden la fórmula de la varianza, ¿no? En realidad todos son desvíos, ¿no? ¿Qué tanto se desvía el promedio de cada método del promedio general, del gran promedio? ¿No? Eso va en el numerador. Y también se multiplica por su tamaño muestra. Este es 5, 5 y 5, ¿no? Entonces, este de aquí viene a ser justamente el numerador del estadístico, ¿no? Que está más abajo. Este de aquí, ¿no? Esto en realidad esto es lo que se computa, que también se puede hacer en la hoja de Excel, ¿no? Ok. Tenemos esto, digamos, hay una variabilidad, ¿no? Hay otra variabilidad que puede existir dentro de cada método. Ya no es a través de los métodos, sino dentro de cada método. ¿Ok? Y eso va justamente en el denominador. ¿Cómo calculo? Que básicamente es el cuadrado medio debido al error, ¿no? Que es este aquí, cuadrado medio debido al error. El de arriba es el cuadrado medio debido a los tratamientos. ¿Okay? Entonces tenemos la suma de los cuadrados dentro de los tratamientos. ¿Okay? Una cosa es a través, comparando métodos, y hay otra es la variabilidad dentro de cada tratamiento. Entonces, ¿cómo se mide este aquí? Acá tenemos la fórmula. Entonces, este aquí sería 15, ¿no? Tenemos 15 menos 3. Entonces, acá sería 12. En general esto se va a conocer como los grados de libertad. En este caso, como se usa la tabla F tiene doble entrada. Los grados de libertad se miden en el numerador y en el denominador. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 menos 1, 2, y este 15 menos 3 sería 12. ¿No? 15 total de la muestra total y 3 tratamientos. Y bueno, este de aquí es la varianza muestral, ¿no? S al cuadrado de 1, esta es la varianza muestral del método 2, la varianza muestral del método 3. Y bueno, es tamaño de la muestra menos 1. ¿Ok? Generalmente, si ven, son similares a las fórmulas de que explicamos de la varianza, ¿no? En realidad lo que hace la NOVA es estimar la variabilidad entre grupos y dentro de los grupos. Entonces se evalúa cuál es más importante.
¿Ok? ¿Cuál es el más importante? Entonces el estadístico se construye por eso, ¿no? Por eso esto se conoce como, este aquí se conoce como el efecto between, entre grupos, y este within, dentro de cada grupo. Entonces justamente el estadístico es la división de ambos, ¿no? La división de ambos. Entonces ese estadístico de prueba tiene una distribución F con C1 grado de libertad de numerador y N-C grado de libertad de denominador. Acá tiene C-1 llega a N-C. Entonces en el ejemplo que estamos viendo, este C-1 es igual a 2, 3 menos 1, y acá abajo es 15 menos 3 grado de libertad en el denominador, ¿no? Numerador y denominador. ¿Ok? Generalmente en la stat distribution tienen el F aquí, ¿no? Acá está F. Entonces se dan cuenta aquí, el F siempre es un test de cola derecha, es una positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya vamos encontrando en el numerador, tenemos 2 grados de libertad, denominador tenemos 12 grados de libertad, ¿no? Le dije más o menos que el valor crítico al 5% casi es 4. Entonces, el estadístico debería caer por acá más o menos, ¿no? Para poder rechazar. Esta es la zona de rechazo, lo que está sombreado es la zona de rechazo, y ese es el alfa, ¿no? Ese es el alfa al 5%. Podemos poner al 1% y el valor crítico se va más hacia la derecha, ¿no? El alfa cada vez más pequeño. Al 10%, más o menos ahí, ¿no? Pues al 5% siempre es más o menos el estándar, ¿no? Pero no tiene sentido también arrojar y rechazar al 10%, ¿no? ¿Ok? Entonces, generalmente, como mencioné, la distribución F tiene siempre valores positivos y básicamente es un test de cola derecha, ¿no? ¿Ok? Entonces tiene la regla de rechazo, ¿no? Si, por los dos métodos, método del valor P, método del estadístico de prueba, o critical value. En el primero se rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor o igual a alfa, o si el estadístico prueba, que es este de aquí, cae en zona de rechazo. Cae en zona de rechazo. Este alfa, perdón, este F que tiene un subíndice alfa sería el valor crítico, que en este caso sería más o menos 3.885, ¿no? Este es el valor crítico. Es el valor crítico. Obviamente, para encontrar el valor crítico necesito el nivel de significancia y los grados de libertad, ¿no? Tal como está acá, ¿no? Y bueno, esta es la forma que sale lo que reporta, digamos, el data analysis, ¿no? Acá está el between, que básicamente es esto aquí, y el within. Digamos, el data analysis reporta este resultado, que viene a ser el numerador, ¿no? Logrado de libertad, y simplemente la división de ambos tiene que dar el cuadrado medio debido a los tratamientos, ¿no? Y también reporta este aquí, que es el numerador, este aquí, y el denominador. Simplemente la división tiene que dar el cuadrado medio debido al error. Y la división de ambos tiene que dar el estadístico de prueba que está acá. Obviamente, si tenemos un estadístico de prueba, podemos encontrar un valor P, y el valor crítico también sale de manera automática. Digamos, el total simplemente la suma de toda la columna. Por ejemplo, si el estadístico fuera 6, ¿no? El p-value sería 0.016, ¿no? A esos grados de libertad. Entonces, ¿se rechaza el 1%? No. No, se rechaza el 1%. Si fuera 7, exactamente el 1%, ¿no? Ok, vamos a explicar acá el ejemplo que tienen ustedes en el OneDrive.
Y la vamos a hacer de las dos maneras, usando la hoja de Excel, ¿no? Y usando el data analysis. ¿Okay? Entonces tenemos los métodos. Falta agregar aquí la tilde. ¿Okay? Tenemos observaciones, simplemente usan count, ¿no? Se dan cuenta, tienen count. Obviamente este es el más simple porque es de 3 muestras, ¿no? Obviamente hacer de 4 ya se vuelve más complicado, ¿no? Por eso está el software. El software simplifica, pero la idea de explicarles para que ustedes entiendan de dónde viene cada cosa, ¿no? El promedio, simplemente el average, ¿no? El average. Varianza muestral y desviación estándar muestral, ¿no? Todo está calculado. El gran promedio, simplemente, ¿qué hago? Seleccionar todo y aplico average y es todo el promedio, más o menos 60, ¿no? Número de tratamientos, que también se denomina C, generalmente más que K es C minúscula, ¿no? 3 tratamientos. La muestra total, a veces le ponen NT, acá estamos usando solamente N, ¿no? Y para este aquí sería... si que le ponemos aquí N1 igual a 5, N2 igual a 5 y N3 igual a 5. ¿No? Recuerden que tenemos por aquí, ¿no? N1, N2, N3. Y arriba también, ¿no? N1, N2 y N3. Acá le he puesto qué fórmula he usado, ¿no? ¿Qué estoy seleccionando, ¿no? Estoy seleccionando todo el área. Y la muestra total es la suma de todo, ¿no? Simplemente la suma de todos estos de aquí, ¿no? Simplemente sume todos esos 3 y ya tengo el tamaño de la muestra total, ¿no? Ok, tenemos la suma de los cuadrados de los tratamientos. ¿No? Acá lo tienen en su versión en inglés. ¿Ok? ¿De dónde viene este resultado? Bueno, tienen la fórmula ahí, es la que he usado, ¿no? Pero viene a ser básicamente este aquí, ¿no? El numerador este aquí, de donde se calcula, simplemente son brevas y es lo que uso, ¿no? Básicamente son los desvíos de los promedios muestrales o los promedios por método contra el gran promedio, que es 60, ¿no? Bueno, el primero sería 62 menos 60 al cuadrado por 5 más 66 menos 60 al cuadrado por 5 más 52 menos 60 al cuadrado por 5, ¿no? Básicamente esa es la fórmula que está aquí. Y eso da 520, ¿no? 520. ¿Ok? Este aquí está en relación a las varianzas muestrales, ¿no? Es básicamente la varianza muestral por el tamaño de la muestra menos 1, ¿no? A ver, vamos por acá. ¿No? Es la varianza muestral por el tamaño de la muestra menos 1. El tamaño de la muestra por método, ¿no? Es 5 menos 1 sería 4, ¿no? Después el otro, acá sería 4 por el tamaño de la muestra. Tamaño, perdón, de la varianza muestral. Y lo mismo acá sería 4 por el tamaño de la varianza muestral. Entonces, a ver, este aquí es simplemente eso. Eso es lo que está calculando, ¿no? Y el cuadrado medio debido a los tratamientos, el cuadrado medio debido al error, simplemente es ¿qué cosa? Este aquí se divide entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Por qué entre 2? A ver, porque es C menos 1, ¿no? Es 3 menos 1. Entonces, a ver, sombreo, y justamente el número de tratamientos
es la división, ¿no? Es la suma de los cuadrados de los tratamientos entre 2, que es el grado de libertad del numerador, ¿no? ¿Ok? Esa es la manera de construir el estadístico, ¿no? Primero, acá tienen las fórmulas, eso es lo que estamos explicando, ¿no? Estamos encontrando primero este, lo hemos dividido. Ahora nos falta, ya calculamos esto, hay que dividirlo entre los grados de libertad. ¿Cuánto es aquí? 15 menos 3, ¿no? Muestra total 15 entre 3 tratamientos. Entonces sería este aquí entre 3. A ver, vamos aquí, ¿no? 340 entre 3. Perdón, es es 15 menos 3, perdón, sería 12, ¿no? 12. 15 menos 3 sería 12. ¿No? Más o menos estoy agregando ahí los 15 menos 3, ¿no? Me está sombreando, ¿no? Estoy fijando las fórmulas, o la fórmula de la suma de la muestra total, menos 3, y eso debe dar 12, ¿no? Entonces es B22 menos 15 menos 3, eso es 12. ¿Okay? Entonces, con estos dos, tengo que dividirlos para encontrar el estadístico de prueba, que justamente es la división de ambos, ¿no? La división de ambos. Es este aquí. Este aquí. La división de ambos. Es como que si yo dividiera todos estos de aquí. La división de ambos. Estoy explicando el caso más simple, que hay de 3, ¿no? Obviamente hacer de 4 o de 5, los cálculos deben crecer, ¿no? Por eso está el software, ¿no? Ok, este es el estadístico de prueba, más o menos es 9, 17, es un número bien alto, ¿no? Si quieres reducimos. Y a ver, recuerden que el grado de libertad es 2 arriba y 12 abajo. Le pongo acá 9,18 y ese es el p-value, ¿no? 0.004. 0.004. Que es obviamente más pequeño a 0.01. Entonces se rechaza la hipótesis nula al 1%. Al 1%. Si rechazan al 1%, con mayor razón lo hacen al 5 y al 10, ¿no? ¿Okay? Ese es el resultado. El valor P lo tienen aquí. ¿De dónde sale el valor P? Básicamente tiene la fórmula ahí. Sería el F, para calcular el F tienen la función fdis, ¿no? Fdis, que es calcular el estadístico. Logrado libertad sería 2, 12 y acumulado sería... Pero como recuerden que esto siempre da hacia la izquierda, ¿no? Entonces tengo que restarle menos 1, ¿no? Ese es el estadístico. Perdón, el valor P. No, ahí tienen el valor P, que justamente está aquí, más o menos 0.004. Entonces nuevamente para encontrar el valor P sería 1 menos lo que sale hacia digamos, lo que está calculando el Excel es esto de aquí. Esto que calcula el Excel, ¿no? Por eso hay que restarle 1 menos esa área, ¿no? ¿No? Acá tiene por si acaso las instrucciones. Okay. Es el p-value, ¿no? Justamente el p-value es mucho menor a qué cosa? A 0.01. ¿Ok? También puedo calcular el valor crítico está ahí. Se usa el enfe inversa al 5%. Grado de libertad, es importante grado de libertad. No, más o menos se está calculando así, a ver. Sería F, para calcular el valor crítico, ¿no? ¿No? Que lo calcula a este aquí.
¿no? Sería 2, 12. Ese es el valor crítico, ¿no? Al 5%, ¿no? Al 5%. Ahora, no sé si esta función sirve. A ver, vamos a poner f. Este parece que es el right tail, ¿no? A ver, tenemos así 2 grados de libertad arriba y 12 grados de libertad abajo, ¿no? Ok, está mejor. En vez de hacerle el complemento, tienen la función también, está aquí, ¿no? F, this right tail, RT es right tail, ¿no? Entonces, ¿qué hay que poner? El estadístico de prueba, lograr libertad numerador, que es 2, lograr libertad denominador, que es 12, y tiene, este es el p-value, ¿no? El p-value relacionado con el estadístico de prueba, ¿no? Tal como está acá, ¿no? 918.04. Entonces la hoja de Excel también ayuda si quieren encontrar, por ejemplo, valor P o un valor crítico, ¿no? A ver, parece que texto también tiene right tail. A ver, acá está, right tail. A ver, acá sería 0.05. Este para el valor crítico, ¿no? Sería 2 y 12. Ya está. ¿Okay? Digamos, la hoja Excel te da para el cálculo hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Obviamente, como es la zona de rechazo hacia la derecha, podemos usar right tail. Nuevamente, F. Aquí. ¿A qué nivel de significancia queremos? Queremos al 5%. Ponemos 2 y ponemos 12. Logrado libertad, numerador, denominador. ¿Por qué es 2 numerador? Porque es número de tratamientos menos 1, ¿no? 3 menos 1. Y denominador es 15 menos 3, ¿no? 15 tamaño de la muestra total menos 3 tratamientos. Entonces, valor crítico. Obviamente este valor está más a la derecha, al 5%, ¿no? Más a la derecha de acá, ¿no? Y este valor es mucho menor a este aquí, ¿no? Mucho menor a este aquí. Podemos encontrar de repente el valor crítico al 1%, ¿no? Sería F, de aquí, a ver, vamos a poner 0.0112.2, valor crítico, ¿no? Este es valor crítico al 1%. Y este ya está indicado, ¿no? Pero vamos a ponerlo también, valor crítico al 5%. De todas maneras, este es mucho mayor a este y también a este, ¿no? Entonces al 1%. Ok, lo estamos rechazando la hipótesis nula al 1%. Entonces la conclusión es que al menos uno es diferente, ¿no? Esa es la conclusión, al menos uno es diferente. Acá abajo yo he hecho un análisis individual para evaluar cuál más o menos es el diferente, ¿no? Un poco ya estamos indicando aquí, al ver los promedios, que este es el diferente, ¿no? Pero hay que evaluar más o menos viendo los poblacionales. Entonces, como tenemos una muestra de 5, 5, 5, para 4 grados de libertad, ¿no? 5 menos 1, tenemos digamos, el valor crítico de 5% a 4 grados de libertad, ¿no? Lo que quiero es hacer un intervalo de confianza para cada uno. El error estándar, ¿no? Simplemente es la deviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Es esto de aquí, ¿no? Básicamente voy a calcular un intervalo de confianza con lo que tengo aquí para cada uno, ¿no? Para decir más o menos dónde está el promedio poblacional. Entonces, acá están los intervalos. Y más o menos estos son similares y este sí es el más diferente, ¿no? Más o menos este ya está fuera del límite de este de aquí, ¿no? Ya no lo alcanza, digamos, ¿no? Más o menos estos están parejos. Pero este aquí solamente alcanza este, pero este ya no, ¿no?
¿no? Más o menos para ver dónde podría estar el promedio poblacional del método C. Más o menos el promedio poblacional del método A está por ahí y el promedio poblacional del método B está por ahí, ¿no? El de C está aquí. ¿Okay? Esta es la manera de usar la hoja de Excel, ¿no? Obviamente, repitiendo, es un ejemplo simple de 3 tratamientos, ¿no? Hacer esto en la hoja de Excel con más tratamientos, 5, 6, 7, hoy es bien difícil, ¿no? Porque estar haciendo los cálculos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es como lo hace el Data Analysis. Entonces, el Data Analysis tiene el ANOVA Single Factor, el más simple, el Input Range. Voy a seleccionar todo. Ok, nuevamente aquí, selecciono todo con los encabezados. Entonces está agrupado por columnas, ¿no? Es importante. Labels first row, upper range, alfa 5%, entonces el valor crítico va a salir al 5% por si acaso, ¿no? Ok, voy a ponerlo por acá y ya está. Ok, este es el resultado, ¿no? Ok, entonces tiene el count, el tamaño de la muestra por cada grupo, bueno, el average 62, 66 y 52, están acá. La varianza, las varianzas tienen ahí, ¿no? Tenemos el between y el within, ¿no? Esto básicamente el 520 está acá, ¿no? 520, ¿eh? ¿Qué viene a ser qué cosa? Este de acá. El 2 sería qué cosa? 3 menos 1, ¿no? Los grado de libertad de él. No, 3 menos 1, grado de libertad del numerador, que sería 2. 340, ¿de dónde viene? Viene, está acá, 340 también. Y es este de aquí. ¿Ok? Y 12 es 15 menos 3, ¿no? 12 grados de libertad. ¿Ok? Al final esto es, la suma al final es n menos 1, ¿no? Es 15 menos 1 grado de libertad. Y 860 es el efecto total, ¿no? Simplemente está sumando todo, ¿no? Al final este es n menos 1. ¿Ok? ¿De dónde sale 260? Simplemente dividir 520 entre 2. 260 lo tienen aquí. 260. Y 2833 es dividir 340 entre 12. Y está acá, ¿no? El estadístico está acá. Y el estadístico está acá, ¿no? A ver, vamos a estirarle los... ¿Está por ahí? Se parece, ¿no? Este es el estadístico. El p-value asignado a ese estadístico, 0.00, está acá también, ¿no? Y el valor crítico que salió por... Fijamos 5%, está acá, ¿no? También está acá, 5%. Es el valor crítico. Entonces, obviamente, el p-value es mucho menor a 5%, ¿no? Mucho menor a 1%, que es 0.01. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Bueno, ya habíamos llegado a la conclusión, ¿no? Solamente estamos analizando los dos métodos, uno usando la hoja de Excel, otro el data analysis. ¿Ok? El data analysis. Entonces la conclusión es que al menos un método, el promedio poblacional, un método es diferente al resto. Al menos uno. Más o menos sabemos qué sé, ¿no? Digamos que el data analysis no te dice cuál es el diferente. Si es que se rechaza, ¿no? Si es que se rechaza. Me parece que el Megastat sale algunas gráficas para ver cuál es el diferente. ¿Ok? Entonces, esto va a estar posteado. Me dicen si tienen preguntas. Ok, bueno, un poco para ir terminando es que este está más a la derecha ¿no? Pues justamente cae en zona de rechazo.
A ver, vamos a ponerle 5. Justamente 9 cae por acá, ¿no? Cae en zona de rechazo. Un poco para ir terminando, ¿no? Porque esa sería la explicación. ¿Por qué se rechaza? Porque ese valor estadístico de prueba cae a la derecha del valor crítico, ¿no? Que explicamos cómo se obtuvo en todo esto. Este template va a estar en el OneDrive y para que lo tengan a la mano, ¿no? Acá hay otro ejemplo, pues lo pueden hacer, depende, pueden practicar y sacar sus conclusiones. ¿Qué podemos decir que esto de aquí es? Diferencia entre estaciones. Bueno, estaciones, no sé, puede ser estaciones, no sé, pues venta de gasolina, en fin, ¿no? No recuerdo bien cuál es el ejemplo, ¿no? Pero evalúen si hay diferencia entre ellos, ¿no? Simplemente para ver si se cumple la hipótesis nula o no. ¿Ok? Pueden usar, obviamente debe ser un poco más difícil hacerlo con 4. Acá ya son cuatro tratamientos, ¿no? Pero a ver, usen esto aquí. Recuerden que lo tienen aquí en Data Analysis, ANOVA Single Factor, ¿no? Simplemente van completando. Recuerden que hay que marcar labels, first row, el upper range, y la data está organizada en columnas, ¿no? Ok, ahora sí. Gracias.